Ser podcast. Aquí comienza Sucedió una noche colección, una antología del programa de la SER dedicado al cine clásico. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Don't look for me in the town, I'm not lost in the crowd, I am here at the movies. Bobby's driving his cab, and Steve has a shark that's 30 feet long. I can fly over the cuckoo's nest and come again, 'cause I'm totally crazy. My eyes are wide shut at last. Dirige y presenta Antonio Martínez. Saludos y bienvenidos a Sucedió una noche colección, la versión veraniega de Sucedió una noche. En este programa especial vamos a recordar a 4 personajes históricos que han sido retratados en las películas numerosas veces. Para empezar, tenemos a un norteamericano que fue capital en los comienzos de la historia del cine. Damas y caballeros, brindo por un hombre que permanecerá eternamente lleno de vida y vibrante de inspiración. Thomas Alva Edison. Tendremos también la visita de una reina, pero no de una reina cualquiera, la reina Victoria I de Inglaterra. Por la reina. Por la reina. Por mí. Recordaremos a uno de los más grandes músicos que hayan existido, un alemán, Ludwig van Beethoven. Dios me infesta la mente de música. ¿Y qué hace después? Me condena a la sordera. Me niega el placer que concede a los demás de oír mi música. Y para terminar, repasaremos la vida y andanzas del mayor amante de todos los tiempos, el italiano Giacomo Casanova. Casanova el filósofo, el que dedica su vida a la perfección de la experiencia. No, Casanova el libertino, el que dedica su vida a seducir mujeres. Este es el sumario del programa de hoy. Tenemos todo listo, así que empezamos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. He made electric lights to read, he gave us light of day, he gave us cylinders to please, when Edison came to stay, Edison came to stay. Edison set the world on fire, he really made the day, station to station, many wires, Edison came to stay, Edison came to stay. Oh, look at us now, we've still got a lot to learn, but it's someone else's turn. Edison's here to stay, Edison's here to stay. All of the world can taste this glory, all of the people say, you'll be the man to write his story, Edison's here to stay, Edison's here to stay. Oh, look at us now, we've still got a lot to learn, but it's someone else's turn. Edison's here to stay, Edison's here to stay. Esta canción de los Bee Gees de su álbum Odessa hablaba de nuestro primer protagonista, que no es otro que Thomas Alva Edison. Así es, el famoso inventor, científico y empresario estadounidense. Un personaje que tiene que ver mucho con el cine. Os vamos a contar por qué. Con sus luces y sus sombras, Thomas Alva Edison es el prototipo de inventor moderno,
uno de los primeros científicos en aplicar a sus inventos los principios de la producción en cadena. Dígame, señor Edison, ¿cuál es la fórmula de su éxito? Ya conocemos la fórmula, John, ¿no la recuerdas? Un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. ¿No es así, señor Edison? Claro que ese 1% de inspiración es muy importante. Hay que tenerlo, no lo puedes inventar. A lo largo de su vida registró más de 1000 patentes, con inventos como la bombilla eléctrica, el generador, el horno de cemento o el fonógrafo. Ahora. En la copa del árbol esponjoso el Quangle Wangle se sentó, pero su cara oculta quedó por su sombrero de piel de castor. Y este es el sonido de su voz. En la copa del árbol esponjoso el Quangle Wangle se sentó, pero su cara oculta quedó por su sombrero de piel de castor. El cine ha retratado su figura en varias películas. Mickey Rooney le interpretó en su niñez y adolescencia en El joven Edison. No puedes figurarte todas las cosas que ignoramos. ¿Qué le pasa al sonido cuando nosotros ya no lo oímos? ¿No sería posible el poderlo guardar? ¿Guardar el sonido? ¿Como el de un trueno? No. Otro sonido, el de las palabras. Spencer Tracy tomó el relevo para meterse en la piel del científico ya de adulto en Edison el hombre. Si esto da resultado, toda la gente podrá hacer uso de ella en todo el mundo. ¿De qué se trata? Una nueva luz, algo que jamás se había visto antes. Pero tendré que conseguir dinero para experimentar. Y más recientemente, Benedict Cumberbatch le puso rostro en la película La guerra de las corrientes, que contaba la disputa con el empresario George Westinghouse por hacerse con el control del suministro eléctrico en los Estados Unidos. Echen un vistazo a esto. 1 milla cuadrada de Manhattan, el primer distrito. Y yo voy a iluminarlo. Así que lo ha conseguido. Una estrella en un frasco, un brillo cálido. Pero más allá de estas y otras películas, la figura de Edison tiene una importancia capital en la historia del cine, ya que fue un personaje clave en el nacimiento de este arte y de esta industria, hasta el punto de que en Estados Unidos le siguen considerando el inventor del cine. En 1892, Edison trabajaba en un nuevo invento. ¿Qué es esto? Esto hará para el ojo lo que el fonógrafo hizo para el oído. ¿Punto? El kinetoscopio era una caja de madera en la que el espectador, aplicando su ojo a un ocular, veía una sucesión de fotografías que al pasar rápidamente producían la ilusión de imágenes en movimiento. Ahora me dirá que esta cajita va a reemplazar al teatro. No es su finalidad, pero es un ingenio que podría acabar por atraer a un público ávido de innovación. A comienzos de 1893, casi 3 años antes de que lo hicieran los hermanos Lumière, Thomas Alva Edison rodó la primera película de la historia del cine. Duraba 19 segundos y mostraba algo tan simple y tan humano como un estornudo. Edison encontró el mejor escaparate para presentar al público su invento en la Exposición Universal que ese año se celebraba en Chicago. Es mucho más que una feria, señor. Una tercera parte del país viajará en tren a Chicago para ir a conocer esa ciudad de la luz. En un año la desmontarán. Después de que la hayan visto 30 millones de personas. El kinetoscopio pronto se hizo muy popular. Todo el mundo habla del último invento de Edison, que una vez más no ha dejado indiferente a nadie. Y Edison montó un pequeño estudio en New Jersey donde empezó a rodar películas. Los protagonistas de estas pequeñas cintas eran bailarines, forzudos, acróbatas. El 14 de abril de 1894, en Nueva York, se abrió al público la primera sala de kinetoscopios. Oiga, por favor, ¿cómo funciona ese chisme? Oh, es un secreto. La fotografía en movimiento. Pura magia, señor, pura magia. Poco a poco se fueron inaugurando otras a lo largo de todo el país. Mirar por el kinetoscopio costaba 5 centavos. En Estados Unidos se llama a esa moneda un níquel. Por eso las salas de kinetoscopios comenzaron a denominarse Nickelodeons. Están recaudando un montón de monedas de 5 centavos. ¡Ya lo proyecta dentro! Pronto Edison quiso hacer cosas diferentes a las hazañas acrobáticas. Un día llamó a 2 actores de teatro, May Irving y John Rice, y filmó algo que iba a repetirse en miles y miles de películas. Señorita, me ha dicho que la bese. Sí, ya lo he oído. Bueno, él es el director. Era el año 1896 y aquel fue el primer beso de la historia del cine. Y el primer escándalo público también, ya que algunos periódicos acusaron a Edison de inmoral cuando la película se exhibió en un local de Broadway. Pero ese mismo año también el cinematógrafo de los hermanos Lumière se presentó en América. El aparato que habían inventado los franceses iba mucho más allá del kinetoscopio. La misma máquina permitía la toma de vistas y a la vez podía ser utilizadas para proyectarlas en una pantalla de visión colectiva, no individual, hecho que constituye la esencia de lo que hoy entendemos por cine.
A comienzos del siglo XX el crecimiento del cine era ya un fenómeno imparable y Edison quiso controlar ese negocio aprovechándose de su fama y de su prestigio. Si es de Edison, funciona. El inventor ya había tenido problemas anteriormente con sus patentes. Bell le ha estafado. El gramófono solo ha cambiado el nombre. Pues lléveme a una tienda donde pueda comprar el suyo y no se lo compraré a él. Si Bell le timó con el teléfono, lo hará de nuevo con el gramófono. Tuvo disputas, por ejemplo, con Alexander Graham Bell o con la compañía Electric Westinghouse. ¿De dónde ha sacado las bombillas? Ha utilizado el diseño de Hiram. ¡Que Hiram me robó a mí! Demandadlo. Ya lo hicimos. El tribunal ratificó su patente. Me refiero a Westinghouse, allá del modo. Basándose en la patente de su invento y en la de otro sistema de proyección llamado Vitascope, que también diseñó él, quiso desembarazarse del cinematógrafo de los Lumière y asegurarse el monopolio de las películas en el territorio de los Estados Unidos. El Estado llama a Thomas Alva Edison. Edison llevó el caso a los tribunales. Al mismo tiempo llegó a un acuerdo con George Eastman, dueño de la empresa Kodak, que fabricaba película y material fotográfico. Gracias a su influencia consiguió también el apoyo del gobierno y el juez falló a su favor. Gracias, señoría. Es un honor. Edison se unió entonces a algunos productores y distribuidores y creó la compañía Patents. Se ha formado un monopolio. Yo desde luego opino que esa compañía Patents es una asociación ilegal que atenta contra el libre intercambio del comercio. Según la sentencia de los tribunales, cualquiera que quisiera rodar una película en los Estados Unidos debía contar con un certificado que otorgaba Patents y que obligaba a utilizar película Kodak y los sistemas de filmación y proyección de Edison. Si la película no tenía ese sello, era confiscada, muchas veces a punta de pistola. ¡Rompedlo todo, vamos! ¡Hay que cargárselo todo! ¡Rompedlo! ¡Bastardos de la compañía Patents! ¡Vamos! ¡Hay que destrozar el local! ¡Destrozadlo todo! ¡Que no quede nada! Se han cargado una cámara. Comenzó así la llamada Guerra de las Patentes, que duraría varios años. Sin embargo, algunas pequeñas productoras no se dieron por vencidas. Leo dice que esos tíos de la Patents pueden oler una compañía independiente a 2 kilómetros de distancia. 3. ¿3? He oído que son 3 kilómetros. El primero en oponerse abiertamente a Edison fue el exhibidor Carl Laemmle, propietario de una compañía independiente que con el tiempo se transformaría en la Universal. Verán, me da la impresión de que el señor Edison pone su nombre a todo porque le aterroriza que lo olviden. Otros siguieron su ejemplo y el monopolio que había inspirado Edison fracasó de facto. La guerra de las patentes tuvo así dos importantes consecuencias. ¿Cómo? ¡Un espía! ¡Un espía! ¡Esperen, están cometiendo un error! Los espías de la compañía Patents no van a echar del cine a H.H. Cobb. Por un lado fue el germen de nuevas empresas que lucharon tenazmente contra Edison y que con el tiempo se convertirían en los grandes estudios de cine americanos. Y por otro... Somos Atlantic Pictures y Atlantic se va al Pacífico. Muchas de estas compañías independientes abandonaron Nueva York y Chicago y se marcharon a trabajar a California, una tierra soleada y alejada de la influencia de los pistoleros de la Patents. Harrigan, ponte en marcha. Sí, señor. Harrigan, quiero que cojas el tren para California. ¿Tren yo? Llévate 5 de tus mejores argumentos. ¿Tienes 5? 5. Bueno, de aquí a mañana. Llévate 10, pero enseguida. Y si ves algo extraño, algo sospechoso, si ves que la cosa no funciona, tienes plenos poderes para lo que sea, pero pon esa cámara en marcha. Recuerda, es la guerra. Fue así como Hollywood se convirtió en el centro neurálgico de la creación de películas y por ende en la más grande fábrica de mitos que ha conocido la historia. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER.
Estamos escuchando un tema de Thomas Newman de la banda sonora de La Reina Victoria y Abdul, una película del año 2017 dirigida por Stephen Frears que vais a oír mencionar en el siguiente reportaje. Solemos llamar cine victoriano a esas películas de época como las de James Ivory, en las que ingleses de gesto estirado se pasan el día tomando el té, paseando por la campiña o sufriendo auténticas tormentas interiores sin que apenas se les note nada. El adjetivo proviene de la reina Victoria de Inglaterra, que dio nombre a ese cine y a esa época que llamamos victoriana. Una reina que también ha sido personaje central de muchas películas. La reina Victoria llegó a reinar sobre más de 1.000 millones de personas y su reinado de 64 años es, tras los 70 años que estuvo en el trono Isabel II, el segundo más largo de la historia de Gran Bretaña. Además, esos 64 años que Victoria estuvo al mando coincidieron con la época de mayor esplendor de la historia británica. Pero bueno, ¿qué es eso? Un armatoste feísimo, ¿verdad? Madre mía, eso es un carro sin caballo. Los vehículos a motor sustituyeron a los coches de caballos, la electricidad a las lámparas de gas, la industria se impuso sobre la agricultura y el Imperio Británico llegó a dominar una cuarta parte de los territorios del globo. Hay otra hambruna en la India. Y problemas en Irlanda, me temo. Suez es un continuo quebradero de cabeza y los Boers han vuelto a las andadas. ¿Alguna noticia buena, primer ministro? Hemos decidido anexionarnos Zululandia, Su Majestad. Victoria no era hija del rey de Inglaterra, sino del duque de Kent. Mi tío Guillermo era el rey de Inglaterra. Sin embargo, entre él y sus 3 hermanos solo tenían un vástago vivo. Y era yo. Fue coronada en 1837 y en sus primeros años se convirtió en una reina muy popular entre sus súbditos, una reina con preocupaciones sociales y reformistas. Si he descubierto algo al recorrer Inglaterra es el sufrimiento que debo aliviar. Nunca intentéis hacer el bien, Majestad, eso solo lleva a embrollos tremendos. Quiero ayudarles. Digáis lo que digáis. También desde el principio dejó claro que no aceptaba someterse al manejo de los políticos. ¡Crisis constitucional! La reina se enfrenta al primer ministro. Amenaza para el gobierno conservador. ¡Orden! Se casó con su primo Alberto y, a diferencia de lo que se estilaba en las casas reales de la época, se casó muy enamorada. Cuando seamos viejos y nos rodeen nuestros hijos, recordaremos este como el día en que empezaron nuestras vidas. No demasiados hijos, por favor. Pues nada menos que 9 hijos tuvieron juntos. Sin embargo, en 1861, Alberto falleció inesperadamente debido a unas fiebres tifoideas y ella, que por entonces tenía solo 42 años, se hundió en la desesperación más absoluta. La profunda tristeza de la reina permanece impenetrable. Ahora se ha limitado a un estado de introspección tan feroz que es para volverse loco. Victoria se retiró a sus castillos de Balmoral en Escocia y de la isla de Wight sin querer saber nada del gobierno de la nación. Creo que me envían tantos despachos para mofarse de mí. El doctor Jenner les escribe diciéndoles que tengo los nervios en un estado extremadamente frágil y aún así continúan acosándome con despacho tras despacho tras despacho. Pasaron 1, 2, 3 años y la reina no regresaba a Londres. 3 años, John. ¿No es mucho tiempo para llorar la muerte de alguien? Le amaba. Venga, hombre. Una cosa es el amor y otra... ¿Qué? Pues que el pueblo y los políticos empezaron a pensar que había perdido el juicio. La reina se negaba incluso a recibir a su primer ministro. El canciller ha escrito diciendo que por una feliz coincidencia este fin de semana estará en caos y pregunta si su majestad podría recibirle en audiencia. ¿Para qué? Ha pensado que tal vez su majestad desearía ser informada de los últimos acontecimientos del gobierno. No, saldré a pasear. La única concesión que hizo a su pueblo en estos años fue publicar unos diarios personales sobre su vida en Escocia que se convirtieron en auténticos bestsellers. No hace falta mirar más que las ventas de sus diarios de las Highlands para ver el afecto que la nación siente hacia su reina. Usted vende incluso más copias que el señor Dickens. Aquello no parecía suficiente. La situación política empeoraba y una facción del Parlamento quiso dejar a la reina sin trabajo. Señor presidente, presento una moción de promover el proyecto de ley para separar el Estado de la monarquía. Finalmente fue el primer ministro, Benjamin Disraeli, el que la convenció para que saliera de su ostracismo y volviera a conectar con su pueblo. Es su presencia lo que ellos ansían, un mascarón de proa. Nunca pensé que usted me tiranizara, señor Disraeli.
Creí que comprendería la tristeza de una viuda. La reina volvió al Palacio de Buckingham y tomó las riendas de su país. En 1873 se convirtió en emperatriz de la India y Gran Bretaña en el mayor imperio colonial de la historia, un imperio cuyo símbolo de estabilidad era precisamente la reina y la tradición que ésta representaba. Esta nación es afortunada, ya que no está gobernada por la fuerza, sino por una cadena de tradiciones que han sido protegidas de generación en generación. En nuestras tradiciones están encarnadas todas las leyes que nos han permitido crear el mayor imperio de todos los tiempos modernos. La reina Victoria era la viva encarnación de la sobriedad británica, una mujer de costumbres inalterables. La reina desayuna a las 9:30, come a las 2, toma el té a las 5 y cena a las 8:45. Nadie puede abandonar el edificio mientras la reina esté en casa. Decían de ella que era de una austeridad casi monacal. ¿Por qué vas vestido para salir? Aquí dentro hace un frío glacial. ¿El frío sienta bien? Muchos nobles no querían visitar sus residencias en el campo por lo incómodas que eran. El salón de fumar se cerrará y se apagarán las luces a las 12. Mamá. Es mi última palabra sobre ese asunto. Desde la muerte de su marido hasta el final de sus días vistió de negro. No se maquillaba nunca y pocas veces llevaba joyas. Era zurda y su mal genio era famoso en todo el imperio. Soy cascarrabias, aburrida, codiciosa, gorda. Tengo mal genio. A veces egoísta y soy miope, tanto metafórica como literalmente. La familia real inglesa era descomunal. Ella es mi nieta Sofía, reina de Grecia. Ella la gran duquesa Sofía de Sajonia, Weimar, Eisenach. Y mi hija, la princesa Elena Augusta Victoria, de Schleswig-Holstein, Sonderburg, Augustenburgo. Sus 9 hijos y 42 nietos regaron todo el continente europeo de nobles y príncipes. De hecho, la reina era conocida como la abuela de Europa. Una de sus nietas, Victoria Eugenia, se casó con Alfonso XIII y es la bisabuela del actual rey de España. En el cine, la reina Victoria ha sido protagonista o personaje destacado en una treintena de películas y varias series de televisión. Una de las primeras actrices en interpretar a la reina fue Anna Nigel en 2 películas británicas de los años 30, La reina Victoria y 60 gloriosos años. Irene Dunne la interpretó en El diablillo y la reina, película de 1950, y Romy Schneider, antes incluso de iniciar su famosa trilogía de Sisi, se metió en la piel de una Victoria casi adolescente en la película Los jóvenes años de una reina. Dentro de una hora he de hacer el gran discurso de investidura. Seguro que no conseguiré articular palabra. Decidme qué debo hacer. ¿Hacemos un pequeño ensayo general? Sí, por favor. Emily Blunt en 2009 protagonizó La reina Victoria, que giraba en torno a sus primeros años de reinado. ¿Nunca te sientes como una pieza de ajedrez en una partida que se juega contra tu voluntad? ¿Y tú? Constantemente. Les veo inclinándose y moviéndome por el tablero. Pero sin duda el rostro cinematográfico que más se relaciona con Victoria es el de Judi Dench, que la ha interpretado en 2 películas. En 1997 se estrenó Su Majestad, la señora Brown, que contaba la historia de amistad fronteriza al amor que la reina tuvo con un sirviente escocés que había sido ayudante de su marido. Sin duda habrá oído los rumores. Temo por la influencia que ejerce sobre ella. No se puede creer en la palabra de ese hombre. Es una revista de los más bajos fondos. ¿Sabe? Ella ha mandado esculpir un busto sobre él. Todos especulaban con el romance hasta el punto de que a ella la apodaban la señora Brown, y tanto desde la corte como desde el Parlamento intentaron acabar con aquella relación. Sé que hay algunos en el sistema que me temen demasiado para atacarme, así que atacan a mis más queridos amigos. Tengo la sensación de que Brown es lo único que me queda de Alberto. Y ahora también atacan a Brown. Pues no se lo entregaré a ellos. Y en 2014, Judi Dench volvió a meterse en la piel de la reina para contarnos en La reina Victoria y Abdul otra relación especial que tuvo ya en sus últimos años con otro sirviente, en esta ocasión indio. Deseamos que seas el munshi de la reina. Pero solo soy su criado, su majestad. A partir de ahora ya no serás un criado. Serás mi maestro. Me enseñarás urdu, el Corán y todo lo que juzgues conveniente. La reina Victoria vivió hasta los 82 años. Con gran pesar les informo que su majestad falleció a las 6:30 en punto. Larga vida al rey.
Murió pocas semanas después de haber comenzado el siglo XX, en enero de 1901. Durante su reinado, la población británica había pasado de 26 a 41 millones de habitantes. El desarrollo industrial había sido tremendo y las clases trabajadoras empezaban a organizarse. Nuestra fuerza es el número. Ante la ira de los obreros, los patronos claudicarán. Tardaremos más, pero hay que evitar añadir sangre al sufrimiento. Pero esa es otra película. La típica película victoriana es mucho más sentimental y mucho más romántica, y en ella la conclusión siempre sería que la reina Victoria fue ante todo una viuda enamorada. En todo lo que hago y todo lo que digo, procuro pensar en la medida de lo posible en lo que él haría o diría si estuviera aquí. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Well, I'm gonna write a little letter, I'm gonna mail it to my local DJ. Yeah, this is a jumping little record I want my jockey to play. Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep singing the blues. I roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rockin' pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. I caught the rolling arthritis sitting down at a rhythm review. I roll over Beethoven, they're rocking in 2 by 2. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up, just a try for further, then reel and rock with. Run another roll over Beethoven, dig these rhythm and blues. Chuck Berry le decía en esta canción al disc-jockey de la radio que prefería el rock and roll a Beethoven. Nosotros adoramos el rock and roll y el de Chuck Berry en particular, pero también nos gusta Beethoven y de él os vamos a hablar a continuación. Hace un par de años se celebró el 250 aniversario del nacimiento de este genio de la música. Entonces le dedicamos un reportaje que vamos a recuperar ahora. Es uno de los artistas más grandes de la historia y hasta los más desorejados son capaces de reconocer algunas de sus composiciones. Esto no es ni Rossini ni Cherubini. Es Beethoven. Una música que él mismo no podía escuchar. Todos creen que vivo en el silencio, pero no es verdad. Siempre tengo la cabeza repleta de sonidos. No cesan jamás. Y lo único que me alivia es escribirlos. Su música también llena el cine. Unas 850 bandas sonoras de películas incluyen piezas suyas. Aunque hay que decir que no es el compositor clásico más utilizado, sino el cuarto. Por delante tiene a Mozart en primer lugar y a Bach y a Wagner en segunda y tercera posición. La música de Beethoven se escucha de forma diegética en muchas películas, es decir, es la música que oyen los personajes en un tocadiscos, por ejemplo, o en un concierto. Esta noche el programa promete ser magnífico. Por ejemplo, ese tal Beethoven. A mí su música me gusta. A Chopin no le conozco tanto. Otras veces sirve de acompañamiento de forma incidental para puntuar una escena o para ambientarla. Y a veces incluso se convierte en el centro mismo de esa escena. En ese momento, se paró el disco en el estéreo. Y en el silencio, ella se puso a cantar. Y fue como si por un momento, hermanos míos, un gran pájaro volase por el Milk Bar. Y sentí que se me erizaban todos los biluncos pelos del cuerpo. Pero si su música aparece en cientos de películas, no son tantas las cintas que abordan su figura. Si dejamos a un lado los documentales y las producciones para televisión, casi hay más títulos protagonizados por el perro Beethoven que por él mismo. ¿Conocéis el nombre de Ludwig van Beethoven? El compositor. Sí. La mayoría de estas películas no recorren la trayectoria del músico alemán, sino que se centran en periodos concretos de su vida. Y todas ellas nos muestran a Beethoven como un genio capaz de crear obras sublimes, pero a la vez un hombre temperamental, arrogante y huraño. Aquellos que me consideran hostil, obstinado o misántropo, cuán injustos son conmigo. Ellos no conocen el motivo por el que me comporto así. No comprenden que no puedo permitirme decir, hablad más alto, gritad, soy sordo.
Aunque hay un par de producciones anteriores en la etapa del cine mudo, fue el director Abel Gance el responsable de la primera película importante sobre el compositor, Un gran amor de Beethoven, estrenada en 1936. Beethoven sourd, un musicien sourd, En 1949 se estrenó Heroica, del austríaco Walter Kolbelte. ¿No es la Sinfonía Heroica lo que está tocando Beethoven? Sí, la Sinfonía Heroica. Así se conoce popularmente a la Tercera Sinfonía, la que Beethoven dedicó a Napoleón, al que admiraba profundamente, aunque luego renegaría de él cuando se proclamó emperador. En 1985 el director Paul Morrissey nos ofreció El sobrino de Beethoven, una película que giraba en torno a uno de los hechos más conocidos de la vida del compositor. Por orden del juez, Ludwig van Beethoven ha sido nombrado tutor legal de su sobrino Karl debido a la baja condición moral de su madre, Johanna van Beethoven. Beethoven consiguió la custodia de su sobrino y durante años abandonó la composición, obsesionado con convertir al niño en un gran pianista. Nunca lo consiguió, ya que el chico no tenía talento, y la presión que ejerció sobre él acabó con un intento de suicidio. La bala no llegó a penetrar en el cráneo y no murió. Pero en Viena creció la leyenda de la crueldad de Ludwig hacia el chico, que le condujo a ese acto desesperado. A Beethoven le hemos visto también como personaje secundario en otras películas dedicadas a músicos, como Serenade, sobre la vida de Schubert, o Rossini, en torno al compositor italiano. Y en la superproducción francesa Napoleón, dirigida por Sacha Guitry en 1955, le veíamos en la corte austriaca interpretando la Heroica. Ya se la había dedicado antes a Bonaparte, maestro. ¿Cómo? Que ya se la había dedicado primero a Bonaparte. Ah, sí. Pero después de eso, taché su nombre. Hay también algunas películas que giran no en torno a él, pero sí a su música. Es el caso de la Novena Sinfonía Acorde Final, de Douglas Sirk. Me gusta mucho la música. Una vez casi me salvó la vida. ¿La música? Sí, fue en Nueva York. Escuché la Novena Sinfonía de Beethoven en la radio. Estaba entonces muy enferma. Y esa música, casi diría que me devolvió el valor de la Lo puedo vida. entender muy bien. Era el 16 de febrero cuando empecé a repetir. El 16 de febrero. Ese día dirigía yo la Orquesta Filarmónica de Berlín. La música de Beethoven y la novena en particular juegan también un papel muy importante en La Naranja Mecánica de Kubrick. Es la pieza favorita del personaje de Malcolm McDowell, pieza que luego llegará a odiar cuando es sometido a reeducación. O sea que ahora reaccionas a la música igual que ante el sexo y la violencia. Oh, no, señora. No es a toda la música. Solo a la novena. No puedo soportar la Novena Sinfonía. Al odiar la novena, me entra algo así como una sensación extraña. Y entonces solo pienso en evaporarme. ¿Cómo dices? Quiero decir, morirme. Pero sin duda hay dos películas que marcan la pauta en lo referente a la figura de Beethoven en el cine: Amada Inmortal y Coping Beethoven. Ninguna de las dos intenta contar su vida, solo se centran en algunos episodios concretos y contienen bastantes licencias históricas, pero ambas describen a la perfección el genio y la personalidad del músico. Le aseguro que el Todopoderoso y yo nos entendemos a la perfección. Somos como dos osos en una misma guarida. Nos gruñimos y tratamos de arañarnos. Dormimos guardándonos las espaldas y nadie se atreve a acercarse. Me parece una religión muy solitaria. La soledad es mi religión. Amada Inmortal fue dirigida en 1994 por Bernard Rose, con Gary Oldman en el papel de Beethoven. La película se basa en un misterio aún no resuelto en torno al compositor. Tras su muerte fueron encontradas 3 cartas de amor escritas varios años antes. La primera de las misivas comenzaba así: Mi ángel, mi todo, mi otro yo. Hoy solo he podido escribirte unas líneas a lápiz. En la carta no se dice a quién va dirigida. En la carta no hay ningún nombre. Mi amada inmortal. El maestro mantenía una pasión secreta. Hay varias candidatas a ser esa amada inmortal, como Beethoven la llama. La principal es la condesa Giulietta Guicciardi, aunque sigue habiendo muchas dudas. Ese misterio es la base de la película. Un discípulo del compositor inicia la búsqueda de esa mujer. Todos le fallamos. Él nos dio mucho y no pudimos siquiera hacer su vida soportable. Este es su último deseo y debe cumplirse. Decidme su nombre.
En Amada Inmortal también se explica cómo la sordera afectó a su música, la relación que mantuvo con su sobrino o con su cuñada a la que arrebató la custodia del niño, o el éxito que tuvo la Novena Sinfonía. Cuando anunciaron el estreno de la Novena Sinfonía, el rumor corría por todas partes. Ludwig se había peleado con los cantantes y con el teatro entero. A pesar de lo que había llegado a odiarle, a pesar de que había intentado destruirme, acudí. En torno a la Novena Sinfonía gira también Coping Beethoven, dirigida en 2006 por la realizadora polaca Agnieszka Holland. Mi admiración por Beethoven no es tanto por su éxito como por su valentía, por la capacidad que tenía de avanzar en territorios desconocidos en la música hasta entonces. Fue un artista genial, no solo como músico, sino como alguien que nunca se comprometió con el poder y a que nunca cedía su libertad. Ed Harris interpreta a Beethoven en los días en los que compuso la novena, a través de su relación con un personaje ficticio al que da vida Diane Kruger, una estudiante de música contratada para copiar su obra en el pentagrama. ¿Sabe para qué está aquí? ¿Tiene idea de para quién va a trabajar? No, el doctor Rauch no me lo dijo. La bestia. La bestia. Beethoven. Se va a estrenar su Novena Sinfonía y las partituras no están listas. ¿Qué queda por hacer? La parte coral. Al principio el músico desconfía de ella por ser mujer, pero pronto se rendirá a su talento. Esta mujer será también la que le ayude a dirigir la orquesta en el estreno de la sinfonía. No puedo hacerlo, Anna Holmes. No puedo dirigir la orquesta al unísono. Maestro, yo le ayudaré. Me pondré donde pueda verme. Y llevaré el ritmo, le marcaré las entradas. No se preocupe. La escena de la presentación de la Novena Sinfonía, de más de 12 minutos de duración, es una de las mejores secuencias de música clásica de la historia del cine. Escondida entre los músicos, la copiadora le va dando las entradas y las intensidades. Este personaje, como decimos, no existió, sino que es en realidad una mezcla de varias personas. Dos jóvenes copistas austríacos que trabajaron con el músico, una compositora amiga de Beethoven y la misteriosa mujer que el día del estreno de la novena subió al escenario y dio la vuelta al compositor para que viera de frente el clamoroso aplauso del público. Aplausos para un artista que 250 años después de su nacimiento sigue iluminando nuestras vidas y nuestra cultura. Las vibraciones en el aire son el aliento divino, hablando con alma de hombre. La música es el lenguaje de Dios. Los músicos estamos tan cerca de Dios como es capaz de estarlo un hombre. Oímos su voz, leemos sus labios. Y el cine es tan bueno como cualquier otro medio para acercarnos a la vida y a la obra de este genio de la música.
Esta música, compuesta por Marco Beltrami, pertenece a la banda sonora de la película Las Sesiones y lleva por título Casanova's Kiss, el beso de Casanova. Y es que de Casanova, del auténtico, del genuino caballero veneciano, vamos a hablar a continuación. Se trata de un personaje que hemos visto muchas veces en las películas. Aprovechando algunas de ellas, os vamos a contar su historia. Su nombre se ha convertido en sinónimo de conquistador y mujeriego. ¿Y qué eres? No lo digas, ya sé lo que soy, un Casanova. Sus consejos sobre el arte de la seducción se estudian desde hace siglos. ¿Qué haría Casanova? Pues no ir por ahí lamentándose. La amargura no es atractiva. Para ser amado tienes que merecerlo. Es la primera regla. Y la segunda, sé la llama, no la polilla. Y hay muy pocos como él que sin ser gobernante, artista, escritor, inventor o militar hayan trascendido a la posteridad, no solo en la historia, sino también protagonizando obras literarias, musicales y de teatro. Casanova, dime que soy la única. Por supuesto, siempre lo hago. ¡Querida! ¡Ya estoy en casa! Y como no, son también muchas las películas que tienen como protagonista a este icono de la seducción. Desde films del cine mudo a cintas experimentales modernas como las Casanova's Variation de John Malkovich, pasando por las 4 entregas del Casanova porno que rodó Rocco Siffredi. El amante más famoso entre las mujeres de Venecia, de quien se dice que tiene la más larga lista de conquistas conocida. Un virtuoso de las caricias íntimas. Además, conocemos con detalle todas sus andanzas, ya que él mismo las describió en sus memorias. Empiezo declarando a mi lector que en todo lo que de bueno o de malo he hecho en mi vida, estoy seguro de haberme merecido elogios y censuras, y que por lo tanto debo creerme libre. Con estas palabras comienza el prefacio de su autobiografía, que ocupa nada menos que 12 volúmenes. 10.000 páginas, mi vida y amores. Eso es más o menos una mujer para cada página. Giacomo Casanova nació en Venecia en 1725. Era hijo de comediantes, aunque es probable que fuera el bastardo de un patricio veneciano que siempre le protegió. Con 14 años le expulsaron del seminario. Con 16 su protector le consiguió un puesto al servicio del cardenal español en el Vaticano, pero también le echaron por introducir mujeres en la residencia. Tras ese episodio volvió a Venecia, donde pronto corrió su fama de libertino. Un adúltero. Un mancillador de vírgenes cuya culpa demostraré con el testimonio en nada menos que 127 declaraciones juradas que dan fe de la lujuria libidinosa de Giacomo Casanova. Expulsado de la ciudad, se dedicó entonces a viajar por toda Europa coleccionando amantes aquí y allá. Casanova. Señorina. Ayer abrí mi ventana. Tengo muchas ventanas abiertas y muy poco tiempo. El relato de sus conquistas pronto se convirtió en leyenda. ¿Con el marido en la misma cama? ¿Roncando al lado? No. Sí. Y en un confesionario, dentro de un convento. En una barca en medio del río, en un árbol, en un establo. El cine nos ha mostrado a este Casanova joven y seductor en varias películas. ¿Cómo te llamas? Giacomo Casanova. En 1969, el director italiano Luigi Comencini nos contaba la niñez y los inicios del mito en una película que llevaba el explícito título de Infancia, vocación y primeras experiencias de Giacomo Casanova, veneciano. Y en 2005 le vimos con el rostro joven y apuesto de Heath Ledger en la película Casanova, que dirigió Lasse Hallström. No creáis lo que comentan. Yo no conquisto, sucumbo. Nunca he anhelado la gloria como amante. Pero entonces, señor Casanova, ¿qué anheláis? Un momento que dure eternamente. Giacomo Casanova tenía muchos otros talentos además del de gran amante. Fue filósofo, matemático, escritor, diplomático, espía, era un maestro con la espada y también lo era con los naipes. Tocaba el violín y practicó con entusiasmo el esoterismo. Además de emplear mis ratos de ocio en el estudio de la alquimia, lo que ha estado a punto de llevarme a hacer aumentar el volumen del mercurio, conozco las cábalas a fondo. He estudiado ingeniería, literatura... Giacomo. Estoy versado en el arte de la política y la ciencia de la economía. Modestamente creo que algunos de mis descubrimientos contarían con la aprobación de Su Majestad el Rey de Francia. Entre otras cosas, inventó la Lotería Estatal Francesa. Y entre oficio y oficio ejerció como seductor insaciable.
Giacomo Casanova cultivaba constantemente el placer de los sentidos. No culpéis a quien busca el amor allá donde puede. A veces vive en el murmullo de la carne, no en el volcán del corazón. Y vale para una noche, no una vida. ¿Pero acaso no puede ser amor igualmente? Es cierto, a diferencia de Don Juan, Casanova no era un simple conquistador. Amaba realmente a las mujeres, las escuchaba y las entendía. Si el amor nace de un hombre que ama de verdad a las mujeres y que las conoce, el placer de la mujer es muchísimo mayor. Esa entrega total al amor es algo que vemos, por ejemplo, en el Casanova que rodó Fellini en 1976. Pero quien nunca habla mal de la mujer, no la ama. Porque para comprenderla y amarla, hay que sufrir por su culpa. Solo entonces encontrarás la felicidad en los labios de tu amada. El director italiano encontró en Donald Sutherland un Casanova esperpéntico y no particularmente bien agraciado, ideal para su visión delirante y barroca de la vida del seductor veneciano. En la película, Fellini se mueve entre la admiración y la repulsa hacia el personaje. ¡Maldita seáis tú y tu hija! ¡Vosotras que me habéis enfangado, que me habéis destrozado lo que yo más aprecio, la salud! ¡Sifilíticas, asquerosas, ladronas, sanguijuelas! Por vuestra culpa me veo así. ¡Todo Londres ríe a mis espaldas! ¡Asqueroso! Has sido tú quien me ha enfangado a mí con ese gusano podrido que tienes entre las piernas. En 1755 Casanova regresó otra vez a Venecia, pero enseguida fue arrestado por la Inquisición. Giacomo Casanova, se te acusa de ejercer la magia negra, de poseer libros infames condenados por el índice, de ser autor de escritos herejes y de despreciar la religión. Yo, Messer Grande, por orden de los inquisidores de Venecia, te declaro arrestado para que seas puesto en prisión. Sin embargo, no pasaría mucho tiempo allí, apenas un año. ¡Casanova se ha escapado! ¡Alarma! 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 Después se marchó a Francia, donde se ganó la protección del rey Luis XV. Estuve en Holanda, en Bélgica, en España. En España se introdujo en la corte de Carlos III, pero al final también acabó en la cárcel durante mes y medio por acostarse con la mujer de un general. Varios nobles poderosos intercedieron por su liberación, y es que a lo largo de todos sus viajes, Casanova conoció y se hizo amigo de grandes personajes. Qué emoción aquella mañana en Roma cuando el Santo Padre dejó que le besara las manos repetidas veces. El Papa Clemente XIII, Federico el Grande de Prusia, Catalina de Rusia. Cuando llegué a París decían que hasta la Pompadour había caído en sus brazos. Madame Pompadour, sí, Benjamin Franklin, Voltaire, Rousseau o Mozart, a quien inspiró y ayudó en su ópera Don Giovanni. Don Giovanni asistí al estreno en Praga hace 4 años. Y con Mozart, que habla italiano, adapté unos versos del aria del catálogo. Como empezaba a ser muy conocido, en un momento dado, Casanova cambió de nombre. ¿Y a quién tengo el honor? Caballero de Sengal. Pero todo el mundo conocía sus aventuras y su fama, y fácilmente le reconocían. Vos que juzgáis a las mujeres con solo una mirada, decidme, ¿qué opinión os merece la mía? No mucho, excepto que tiene un amante y que va a encontrarse con él. ¿Cómo podéis saberlo? Porque lleva un vestido rojo a las 11 de la mañana, por sus ganas de irse y por su negativa a verme. Los años otoñales de Casanova los hemos visto también en diversas películas. En El regreso de Casanova, Alain Delon le interpretaba decadente y cansado, agobiado por las deudas y por primera vez en su vida rechazado por una joven precisamente por eso, por ser viejo, lo cual despertaba sus instintos dormidos de cazador sexual. ¿Cuánto tiempo nos quedaremos? ¿No lo adivinas? ¿Hasta que llegue la carta? No, Camille. Hasta que consiga a Marcolina. Y en La noche de Varén, de Ettore Scola, Marcello Mastroianni nos ofrecía su figura decrépita y crepuscular, viajero en la misma ruta por la que el rey francés trataba de huir de la revolución. ¿Le puedo confiar un secreto? Sí. Fue usted el primer amor de mi vida. Usted me conoció muy pronto y yo a usted muy tarde. También en el cine hemos visto Casanovas en clave de comedia. No puedo creer que este bufón sea realmente el gran Casanova. Es su gusto por el ridículo el que te confunde. En La gran noche de Casanova, una película de 1954, le daba vida Bob Hope. Oh, Venecia es un lugar increíble. ¿En qué lugar se pueden pescar truchas desde la cama? En realidad todo era fruto de un cambio de identidades. Bob Hope suplantaba al personaje y la armaba a su estilo. Solo tu sangre salvará nuestro honor. ¡A él! ¡Todos juntos! Esperen un momento. No pueden querer mi sangre, es muy mala. Además, 3 contra 1 no es justo.
puede estar castigado. Podrían matarme y seguir perdiendo a los puntos. Espero. Y en Casanova y compañía, de 1977, Tony Curtis interpretaba a un Casanova con problemas de impotencia, en una película que mezclaba humor y erotismo. No comprendo qué me ocurre. Yo creo que no puedes porque no eres Casanova. Soy Casanova. Chicas, apuesto a que es un vulgar impostor. Por favor. Espera. No puedes tratar así a este pobrecito. Justo. ¿No ves cómo trata de enderezar la situación? Giacomo Casanova pasó los últimos años de su vida en Alemania. El invierno en Bohemia es muy largo. Desde hace algunos años vivo en Dux, en el castillo de Waldenstein. Soy el bibliotecario del señor conde, un cargo importante. Fue allí donde escribió sus memorias. En realidad el conde le había empleado tan solo para poder exhibirle. Quiere que alegre las veladas con sus amigos. Espera, te lo demostraré. Nobles damas y caballeros, permítanme contarles lo que pasó cuando fingí caerme del caballo ante la casa de las dos hermanas más virtuosas de Dresde. Casanova murió en 1798. Fue su sobrino quien se encargó de reunir sus manuscritos, que no se publicarían hasta 1822, y fueron esas memorias precisamente lo que dispararon su popularidad y le convirtieron en un mito universal. Yo creo que después de mi muerte se seguirá hablando de mí durante muchísimos años. Y así ha sido, de él y de lo que representa como arquetipo, el seductor, el rompecorazones, el amante insaciable, un personaje que tantos y tantos quisieran ser. Todos los hombres llevan algo de Casanova dentro. Hablo por experiencia. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Termina este Sucedió una noche colección que hemos dedicado a 4 grandes personajes históricos tal y como los hemos visto en el cine. Nos vamos a despedir con más música, una música además que nos remite a otro personaje histórico. Ya suena de fondo el tema de amor que James Horner compuso para Braveheart, la película que Mel Gibson dirigió y protagonizó en 1995 y que contaba la historia de William Wallace, el héroe nacional escocés. Saludos de Elio Castro y Antonio Martínez y hasta la próxima.
Cadena SER. La radio.